¿Qué onda, amistad? Estoy estrenando micrófono, así que si lo escuchas mejor, es el micrófono. ¿Cómo estás? El día de hoy quería abordar el por qué te van a actuar, bueno, no más bien por qué vas a ser un traidor y te van a tratar como un traidor en tu círculo cuando intentas progresar. Obviamente no aplica para todos, esto es basándose en mis experiencias y experiencias de amistades mías que han tenido que atravesar por esto en diferentes situaciones de su vida, en diferentes contextos. Y entiéndase por progreso, amistad, cualquier cosa, cualquier cambio que tú quieras hacer a tu favor. Por ejemplo, que quieres ahorrar, que quieres bajar de peso, que quieres mejorar tu alimentación, que quieres buscar un mejor trabajo, que quieres ganar más, que quieres viajar a Europa o cualquier tipo de viaje, que quieres vivir en otro lugar o comprar una casa. Por progreso aquí pueden entrar diferentes cosas, así que no quiero que te apasiones demasiado pensando a qué me refiero, porque le voy a decir progreso, le voy a decir crecimiento, le voy a decir éxito, pero todo enfrasca lo mismo, un cambio a favor que haces de forma individual. Aquí no aplica amistad, querer andarle cambiando a la gente lo que ellos piensan, querer tú arrastrarlos, no, aquí estamos hablando de que tú estás enfocado en lo tuyo y eso molesta a los demás. Y por los demás, aquí el contexto va a ser muy amplio. Pueden ser tus amigos, pueden ser tu pareja, puede ser tu familia, directa o indirecta, es decir, tu mamá, papá, hermanos, lo más directo, o bien tíos, tías, primos, conocidos. Va a ser la gente con la que creces, pueden ser aquí tus vecinos, personas de la escuela, incluso profesores, o sea, todos los que te rodean pueden sentirse amenazados por un cambio y tomarse demasiado personal actitudes que tú tienes para mejorar. Yo siempre divido los audios que estoy grabando en diferentes etapas. Estas vamos a tener alrededor de 6 etapas. La introducción, que es esta, donde vamos a hablar de que la idea de al cambiarte, al cambiar tus hábitos, al cambiar tu vida, muchas veces se activa el miedo o la inseguridad de quienes te rodean. Y el miedo y la inseguridad se pueden reflejar como envidia, odio, que ya no les caes bien, que les parece que eres muy presuntuoso, presumido, creído, etc. El miedo tiene muchas facetas, ¿ok? Y vamos a comenzar con una cita de uno de los autores de los libros que estuve leyendo, uno de los libros que te recomiendo que se llama Si lo crees, lo creas, se llama Brian Tracy. Y él dice que el cambio es lo único inevitable. Y de hecho es lo esencial para sobrevivir. Sin el cambio no podemos sobrevivir. De hecho, esto lo dicen varias teorías darwinianas de que el cambio y la adaptación a este es lo que nos ayuda o nos ha ayudado a sobrevivir como especie. Pero el cambio para nuestro cerebro también es algo negativo. Ya he hablado contigo en mis historias en Instagram, amistad, que tu cerebro no es inteligente. Tu cerebro no distingue la realidad de la ficción. Por eso, si yo te digo que voy a la cocina, abro el refri y estoy tomando un limón, te lo paso, lo tomas con tu mano, es un limón frío, lo partimos a la mitad y te lo metes a la boca. Si realmente tú te imaginas esa escena, tu cuerpo empieza a reaccionar como si eso estuviera pasando, tu boca empieza a salivar. Permíteme. Estoy salivando. Y eso pasa porque tu cerebro no es tan inteligente, amistad. Tu cerebro no toma la realidad, o sea, no discierne bien entre la realidad y la ficción. Entonces, cuando algo representa una amenaza, es igual a un cambio. Una amenaza es un cambio y un cambio es una amenaza y para el cerebro cualquier cambio va a ser una amenaza. El costo emocional del crecimiento. Siempre va a ser culpable el superviviente que realmente el que acecha o el que amenaza o el que oprime a los otros. Porque si tú como superviviente dices, ¿quién soy yo para tener más paz, más salud, más estabilidad? Hay un costo emocional del crecimiento porque en el momento en el que tú cuestionas y dices, ¿sabes qué? Quiero tener más paz, merezco más salud, merezco más estabilidad, merezco más de aquello que hace a los demás felices. Quiero una buena familia, una buena relación, quiero un buen cuerpo, quiero una buena salud, quiero un buen trabajo, quiero buenas oportunidades. Estás rechazando a quien quiera que se crea no merecedor de esas cosas. ¿Me explico, amistad? El rechazo o la crítica viene de quienes se sienten abandonados o confrontados por tu mejoría. Por eso te digo, y es tan importante que entiendas que no es personal lo que te están haciendo, no lo hacen porque sea contra ti, es más bien que tú te vuelves una especie de reflejo.
Porque es muy fácil decir, no, pues es que yo no he logrado X porque yo no soy uno de los slim. Ellos porque tienen dinero, ellos porque tienen todo bien fácil. Pero cuando la vecina, cuando tu prima, cuando tu hermana, cuando tu hija, cuando tu pareja, tu novia, tu amiga empieza a lograrlo, ¿cuál es la excusa? Ya no tienes cómo decir que no, es que para mí no es posible. Entonces tienes que satanizar a la persona y decir, pero mírala, ya cambió un montón, es bien presumida, es bien pesada, igual y yo siempre supe que era una desgraciada. Me explico. Van a buscar, como no encuentran ese pretexto en posibilidades de compararse con uno de los slim, entonces van a encontrar la forma de que lo que tengas no lo merezcas, no sea auténtico, no sea verdadero, no sea duradero incluso. ¿Traicionas o evolucionas? Hay que distinguir, y en esto vamos a tener que ser muy inteligentes y me va a costar un poco explicarlo, pero voy a dar lo mejor de mí. Hay que ser muy inteligentes para distinguir entre traicionar a los demás y traicionarte a ti. Por eso es tan importante, amistad, que tú tengas hasta por escrito en un diario, en un cuaderno, en tu celular, hacia dónde quieres ir y por qué, cuáles son tus motivos. Porque tener dinero no es suficiente. Tienes que decir, quiero explorar mi creatividad, quiero explorar mi talento, quiero explorar lo que yo estudié que me apasiona y con ello ganar dinero para tener una vida estable y compartir con los que amo. Al menos así es como yo lo tengo escrito. Si yo nada más quiero dinero, entonces el motivo no va a ser lo suficientemente fuerte para defenderlo del juicio de los demás. Y cuando venga alguien a decirme, ay, pero eso es muy difícil, no, ni para qué, al cabo el dinero ni es tan importante, ahí van a romper mi creencia. No, es que tu ambición es de una persona egoísta y malvada, ¿cómo que dinero nada más? Y ahí van a poder derrumbarme. Pero si mi intención es holística, es decir, que toma en cuenta diferentes cosas, diferentes aspectos, no solamente mi bienestar, sino el bienestar de quienes me rodean, incluidas hasta mis mascotas. El momento en el que me digan, estás pidiendo mucho, ya sé, pero no me importa porque lo que estoy pidiendo tiene un objetivo más allá de solamente el reconocimiento externo, de solamente lo material o económico. Es la paz, la salud, la armonía, la experiencia, es todo esto que engloba a un ser humano, holístico, ¿te fijas? ¿Y por qué te digo que tienen que ser bien importante antes de distinguir traicionarte a ti y a los demás? Que es muy fácil para los demás con buena o mala intención y muy a menudo buena intención que te digan, no, mira, es que eso que tú quieres te va a hacer daño. Permíteme explicarte por qué. Y a lo mejor y tu abuelita, tu mamá, tu tía, tu prima, tu amiga, no te lo dicen desde un lugar de odio y de que no quieran que lo logres, sino que sus limitantes y sus problemas las van a querer pasar a ti. Y aquí es cuando entra una frase que suena súper grosera, pero que honestamente a mí me ha ayudado un montón. Los problemas y limitantes de los demás no son tus problemas. Así como cuando volteamos para arriba nos damos cuenta que, ok, un multimillonario billonario como el dueño de Amazon, él no se pone a pensar si comprarse una herramienta para el trabajo o no. Se la compra. El dinero no es problema, no es limitante. Si llego yo, una persona que tiene que cuidar sus finanzas porque no cuento con dinero ilimitado como ellos, y les da el consejo de no, espérate, no te lo compres, mejor analiza costo-beneficio, mejor piensa si sí lo vas a utilizar. Yo le estoy pasando a él mis limitantes, mi realidad. No necesariamente mi consejo es malo, ¿me explico? Es decir, ese consejo que te van a dar tal vez no es malo, simplemente no aplica porque mis limitantes como persona que aconseja no son las mismas de la persona a la que estoy aconsejando. Esa persona tiene más recursos, tiene más experiencia, tiene más contactos, tiene más todo. Entonces no puedo yo darle un consejo a él. Igual amistad, tú tienes que darte cuenta que va a haber gente que venga con muy buenas intenciones a decirte qué hacer y te van a decir por qué te siento que hagas lo que tienes que hacer, etcétera. Pero tú tienes que darte cuenta que hacerle caso a ellos es traicionarte a ti. Y obviamente a mucha gente no le va a gustar que tú digas, gracias por tu consejo, no lo voy a tomar. Te agradezco bastante, pero pues por ahí no voy. No les va a gustar. Entonces ahí empieza la traición. Eres una malagradecida, eres una grosera, eres una alzada, eres una creída, etcétera, etcétera, amistad, porque aquí puede haber de todo. Incluso puede haber gente que diga, no, es que ya no me puedo juntar contigo porque pues tú ya piensas cosas muy diferentes a mí. Todas las facetas las he vivido y las he visto. Te cuento así una breve anécdota. Cuando mi papá murió, yo quería seguir estudiando en la universidad.
Honestamente, amistad, yo no tenía quien me diera un plato de comida, yo no tengo parientes que me resuelvan las cosas, yo no tenía una casa, yo no tenía nada, yo me quedé sola porque mi proveedor, quien me apoyaba emocionalmente y económicamente, pues era mi papá. Mi papá fue uno de los pocos que estudió hasta, creo que tenía doctorado, ya no me acuerdo, y todos los demás no habían estudiado. Del lado de mi mamá es el mismo asunto, creo que una prima y yo somos las primeras en nuestras generaciones de tener acceso a la educación. Entonces, cuando murió él, todo el mundo me dio el pésame y junto con el pésame la idea de que, bueno, pues ya es hora de que te pongas a trabajar y ya no vas a poder estudiar ni modo. Y era como, no, o sea, tengo que poder. No, pero es que ahora tienes que ayudar en tu casa. Y yo, no, no es mi responsabilidad ayudar en mi casa. Ahí yo estaba traicionando a los demás, pero no me iba a traicionar a mí. Yo tenía muy en claro por qué yo quiero hacer esto y volvemos a lo mismo. No, nada más quería yo ir a la escuela para colgar un título en la pared. Lo quería por un montón de razones personales, tanto de la crianza que me dio mi papá y lo que simbolizaba para él y para mí, como a largo plazo. Digo, en este momento yo decía, tal vez sí, si me consigo un trabajo de tiempo completo, a lo mejor y podría comer mejor, a lo mejor y podría comer, pero en un largo plazo yo sé que hacer eso sería una condena. Tengo que seguir adelante y tengo que sacrificar. Y una de las cosas que sacrifiqué, aparte de andar con anorexia nerviosa porque no comía entre la depresión del duelo y el que no tenía dinero para comer, andar enferma, andar mal vestida, etcétera. Uno de esos sacrificios que yo hice fue sacrificar la reputación que tenía con la gente que creía que era de mala persona que yo siguiera adelante con mis estudios. Recibí burlas, ridiculizaciones, humillaciones, pero también recibí gente diciéndome que por favor entrara en razón, que no fuera egoísta, que pobre está de mi familia, y te aseguro hoy por hoy que mi familia está bien, no necesitaban de mí eso, simplemente es el sistema de creencias que te hace ver como una persona egoísta por continuar con tu vida, mientras que los demás no quieren o no pueden, que honestamente, nuevamente, no es mi responsabilidad, ni tampoco la tuya, amistad. Ahí tienes que sentarte, meditarlo, porque la cara de la persona que busca que te traiciones a ti misma es muy diferente y nunca viene de una intención consciente. Eso es muy importante que te lo diga. Yo nunca lo recibí de una persona de forma consciente. O sea, nunca fue como un traicionate a ti, tus sueños a la chingada. No, era como, entiende que no se puede, que eso no es para nosotros. Y yo así como que no será para ustedes, porque sus limitantes no son las mías. Y ahí es cuando me gradué, por mi actitud que ellos recibieron como una gran ofensa, nadie fue a mi graduación de la universidad, nadie estuvo ahí. Pero como yo sabía que eso iba a suceder, yo sabía que ellos iban a sentir no merecedores de sentarse en la mesa con las personas con las que yo me estaba graduando en la graduación de la universidad, hice que me tomaran una foto demasiado provocadora para que cuando yo pasara al frente la gente aplaudiera por la fotografía, no por mi nombre. Encontrarás muchas diferentes maneras de encontrar a las personas correctas para que ellas sí te acompañen en tu camino, pero hasta ahora yo me he dado cuenta que demasiado pocas personas se quedan en tu camino. De 10 personas que conozco por año, alrededor de 2 se quedan conmigo en un largo periodo. Y largo periodo me refiero a 5 o 6 años. Y eso es porque como si tú eres una persona que se compromete con la evolución constante, con el crecimiento, con el éxito personal, porque yo no me estoy... no hago cosas para que los demás me aplaudan, porque volvemos al punto en mi sistema de creencias, nunca va a haber nadie que me aplaude, así que más vale que yo lo haga, porque yo quiero, porque es algo que es parte de mí, como hacer estos audios. Yo siempre digo, si tienen 20 vistas, me doy por bien servida, no pasa nada. Yo los hago con todo el amor porque esto soy yo, una persona que habla sola en su casa. Ahí es donde vas a dar cuenta que las personas llegan y cumplen una misión, llegan y te enseñan algo nuevo, llegan y son espejos para que trabajes, para que mejores o para ver si ya estás lista para traicionarte a ti misma o todavía no. Todavía no. ¿Cómo manejar la culpa o el conflicto con los demás? Híjolas. Aquí vienen muchas herramientas que te podría compartir. No soy la mejor, honestamente hablando. Tengo mis defectos, amistad, y uno de esos es que ahorro energía y si para mí decirte eres una envidiosa te voy a bloquear, funciona, pues lo hago. O sea, lo hago y sin más, no pasa nada. Pero si tú eres una persona más empática, más sensible y que le gustaría hacer lo posible en su lado de la cancha para conservar amistades o mínimo decir no quedó en mí, comunicar con empatía, pero sin sacrificar tu evolución. Tendrás que
escuchar lo que te dicen y un poquito darles el avión y decirle, claro, tienes razón, lo voy a pensar. Tienes un buen punto ahí, lo voy a pensar. Yo no te aconsejo que hagas esto con todo el mundo porque sí que hay gente que le da rabia a tu crecimiento y no es bueno que estén cerca de ti. Tienes que ahorrar energía. Sí va a haber amistades, familiares, personas en tu vida que les dé envidia a tu crecimiento y a veces te van a decir cosas que van a quedarse en tu corazón. Y aquí otra anécdota de las mías, oye, te cuento, yo terminé mi relación con mi exnovio. Yo vivía con él me mantenía, me daba todo. Buen hombre, no voy a decir nada de él. Total de que cuando nos separamos, para mí fue todo un trip quedarme en la Ciudad de México, rentarme un departamento, cosas que yo pensaba que eran casi imposibles, lograr un trabajo con un poder adquisitivo que me permitiera no solamente pagar una renta en la preciosa Ciudad de México, que es carísima, sino pagar mis cosas, todavía mantener pues mis gastos normales, porque con mi ex me acostumbré a ciertos lujitos que yo no estaba acostumbrada antes, me daba pavor perderlos por terminar una relación. Luego abordaré todo eso, pero lo logré todo y al triple. Yo ahorita ya, la verdad, no me puedo ni imaginar el recibir un salario como el que recibía en el tiempo en el que pasó esto. Eso fue en el 2021. Me hice de una amiguita que trabajaba en una tienda de joyería. La chica era muy bonita, a mí me parece muy bonita, la verdad, muy agradable, una personalidad y un carisma preciosos. La acerqué a mi vida, la dejé entrar a mi departamento, le conté esto que te acabo de contar, que pues mi exnovio era el que pagaba mis cosas y habíamos quedado en un acuerdo de que si él podía y quería, me iba a comprar una computadora para yo poder seguir trabajando. Yo trabajo remoto, tengo trabajando remoto ya muchos años y la computadora es mi oficina, la necesito. Y yo llegué a la conclusión de que no quería que él me resolviera eso. O sea, él podía, pero yo no quería porque ya está en una nueva relación y yo no quería nuevamente un hombre solucionándome todo. Orgullo tal vez, no sé. Total de que yo a mi exnovio le dije, ¿sabes qué? No me ayudes con nada, muchísimas gracias. Eso se lo conté a ella. Yo voy a conseguir ese dinero de algún otro lugar, no te preocupes, igual la computadora que tengo me funciona todavía. Y sí me funcionaba todavía, la verdad. Así que estuve ahorrando como por 4 meses. Un amigo mío que tiene alto nivel económico se enteró y sin preguntarme me regaló una cantidad de dinero que me ayudó. No fue total, fue una parte. Se lo agradezco infinitamente. Mi novio también se enteró, él también me ayudó, pero yo estaba muy insistente en que no quiero que me lo resuelvan al 100%. Por eso los hombres en mi vida fue como que, ok, déjame ayudarte, te doy esta parte o yo te cubro este gasto, etcétera. Con mucho esfuerzo me compré la computadora que yo quería, porque no quería cualquier computadora, quería algo caro. Yo así soy, amistad. Yo soy todo o nada y quería algo bastante caro. Entonces lo logré. Lo logré después de como, creo que fueron 5 o 6 meses de estar ahorrando. Lo logré y me compré la que yo quería, en el color que yo quería, de la forma que yo quería. Fresón al asunto. La pedí por internet, luego quedamos de a vernos en un café, ella y yo. Y cuando la tenía enfrente de mí, a mi amiga, como lo haría con cualquier amistad de ustedes, llegué y le dije, no inventes, estoy súper contenta, mi computadora llega dentro de una semana, pero wow, me encanta, estoy muy contenta, no, pensé que no que iba a tardar más tiempo, pensé que me iba a tener que esperar hasta diciembre, pero no, era como septiembre. Con unos ojos tan raros, me vio con un rencor y con un odio que fue muy difícil para mí entender si había escuchado lo que dije o estaba escuchando que había algún país en guerra o algo así, ¿sabes? O sea, de verdad que no tenía sentido su rostro y me quedé un poco en la expectativa. Yo crecí con personas con reacciones violentas, no hablo de golpes, sino hablo de reacciones, de gritos y cosas así, entonces identifiqué inmediatamente la emoción que ella tenía y si no hubiera sido porque estábamos en un lugar público, tal vez, no sé, hubiera sido violenta. Pero me vio con esa cara, ese rostro y me dijo, ¿y te la compraste tú o te la compró un hombre? Así, ella sabía perfectamente que para mí era una inseguridad, era algo que yo no quería reconocer, o no reconocer, sino era algo que yo ya no quería volver a vivir porque me había causado muchas inseguridades a nivel personal, profesional, económico. Eso te va bajando. Por eso recomiendo mucho a las mujeres que no vivan con un hombre resolviéndoles todo, porque el proceso que te causa eso, el sentir que tú no puedes sola, aunque claro que puedes, es un martirio, pero en fin, esa es otra historia. Me dijo eso, amistad, y luego entendí.
porque a partir de ahí dejé de contarle mis cosas y empecé a escuchar con una perspectiva más de creo que tú no deberías estar cerca de mí, porque actuaste como si te hubiera traicionado por querer tener una mejora en algo que es una herramienta de trabajo. Lo único que yo hice fue alejarla un poco. Hubieron más comentarios, pero esa cara que hizo y ese comentario que hizo de verdad genuinamente dañó mi corazón. Al final creo que una amistad, un familiar, una pareja, alguien muy cercano, quieras que no, tiene el poder de destruirte porque ya se va enterando de cosas que son un dolor para ti. Si te cuento esto ahorita, amistad, genuinamente no es un dolor para mí, es algo que ya resolví y lo resolví de maravilla. Porque te digo, han pasado ya bastante, estamos 2025, ya son más de 4 años. Pero en ese momento era algo muy sensible, era algo por lo que yo estaba atravesando y la compra de esa computadora era como un paso para sanar, un paso que incluso mi exnovio había respetado y entendido y había sido muy cortés, incluso mis amigos que para ellos es tan fácil como ir al Oxxo y comprarse un chocolate, el haberme regalado una. Entonces, que ella lo hiciera me hirió mucho. Por eso yo no te recomiendo, amistad, que si estás viendo en sus rostros aberración hacia tus mejoras, comentarios pasivo-agresivos o agresivos, no te conviene tanto gastar tu energía en intentar enmendar una relación en la que la otra persona no está en la misma sintonía ni de inteligencia emocional, ni de inteligencia financiera, laboral o incluso sobre la salud. Porque hay gente a la que yo le dije que había dejado de tomar y inmediatamente me trataron como si fuera la peste. Ya no me juntaron, ya no fui parte de ellos, etcétera. Tienes que saber que no todos llegarán contigo y eso está bien. No todos tienen que llegar, no tienes por qué jalar a todos. Creo que también fue un tiempo en el que yo quería que todos salieran adelante igual que yo y compartía libros y mira este podcast y te regalo esto y yo te pago y te consigo trabajo y tengo demasiadas anécdotas de todo lo que te estoy diciendo, solamente quiero resumir. Y al final no llegué a nada. Llegué a ser una villana, llegué a ser una controladora, llegué a ser una desgraciada. Me pasó con una chavita que conocí en el TEC de Monterrey, aquí en Ciudad de México. Otra chava preciosa que yo a todas las chavas con las que trato y me acerco, siempre considero que tienen todo. Entonces no entiendo por qué si yo veo todo su potencial, ellas ven mis logros como una amenaza cuando yo siento que ellas podrían lograr muchísimo más. Pero bueno, volvemos al punto, ¿verdad? No todos van a llegar conmigo y eso está súper bien. Total de que esa chica es como unos 10 o 12 años menor que yo. Y ya me contaba de entrevistas, laborales. Me contaba del novio, de cómo gastaba su dinero, de que quería regalarle grandes regalos a la suegra, que realmente es la mamá de su noviecito de la universidad. Y yo por querer rescatarla genuinamente, yo por querer de que no, mira, por ahí no, porque a lo mejor a mí me hubiera gustado que alguien me guiara y a lo mejor no hubiera tardado tanto tiempo en llegar a donde yo quería llegar. Pues, ¿qué crees, amistad? Luego me enteré que a sus amiguitas ella les decía que yo era una grosera, una pedante, una controladora, que yo era una mala persona, que yo la invalidaba, que yo le daba órdenes, que yo me creía una sabelotodo, cuando mi intención nunca fue atropellarla. Y de hecho me sorprendí porque una mañana me desperté y de repente vi que una persona me había etiquetado en sus historias. Y por lo general eso lo hacen mis amistades cuando compran un libro o ven una película que yo recomendé. No, que abro la historia, amistad. Y está una chica que en mi vida he visto, preciosa por cierto, así en mi vida la he visto, ya ni me acuerdo del nombre de la chica, diciendo que si se me hace correcto hacer sentir menos a mis amigas y humillarlas y maltratarlas y creerme una sabelotodo y que su amiga es tan buena gente que jamás se defendería, pero que, o sea, y yo así de ¿que hice qué? ¿Que yo hice qué cosa? Entro a la conversación y hasta por mi ansiedad me puse a leer lo último que hablamos. Lo último que hablamos es que la había invitado al cine, me dijo que no podía y le dije, bueno, otro día será. Y listo, ya con eso ya sintió que yo no le creí, que yo tenía un problema con ella, que me había enojado con ella. Y entonces me di cuenta que no realmente fue la conversación, sino el hecho de que yo quería jalarla a que ella estuviera mejor, a que le fuera mejor, a darle mis consejos. La cagué. Honestamente la cagué porque debí haberme guardado esa energía para mí, porque yo estaba pasando por un momento de mi vida muy difícil y no estaba siendo apreciado mi esfuerzo. Así que te lo digo a ti también. No busques salvar a la gente, no busques resolverle cosas, no intentes enseñarles el camino a donde está el mago de Oz, porque no van a querer ir y te van a culpar de que los arrastraste por la calle cuando realmente no hiciste tal cosa, solamente los invitaste a caminar contigo. Eres libre de escoger.
pero no eres libre de las consecuencias de lo que escoges. Esa es una frase de Brian Tracy, me encanta. Somos responsables y siempre lo digo en Instagram, lo digo en TikTok, lo digo aquí. Hazte responsable solo de ti, de lo que piensas, de lo que razonas, de tus sentimientos, de tus emociones, de tus decisiones, de las consecuencias de tus decisiones. No digas, ay, es que mi mamá nunca me enseñó, ay, es que mi papá nunca me dijo, es que mis hermanos nunca me... No, basta ya, llegamos a cierta edad de amistad en la que somos responsables de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de lo que decimos y de lo que no estamos diciendo. ¿Ok? Estamos llegando casi al final. ¿Cómo manejar la culpa o el conflicto con los demás? Pues como te dije, comunicar con empatía y recordar que tu proceso no necesita aprobación ajena para ser válido. Esto me lo recordé yo todos los días porque por años, amistad, no meses, no semanas, no días, durante años, lo que yo quería hacer no tenía pies ni cabeza. Lo que yo quería hacer implicaba pasar hambres, fríos, y la gente tenía razón en ese momento, ¿no? Decían como que, ay, es que cómo no entiendes que eso no es para ti, es que ya agarra la onda, humillaciones, maltratos, groserías. Sí, pero mi proceso estaba aprobado por mí, por este proyecto que yo tenía a largo plazo, por esta visión que yo tenía que era holística. No era como que, ay, quiero el papel para colgarlo en la pared. No, era todo una misión de vida y estaba aprobada por mí. Apruébate a ti misma, amistad. Date ese privilegio de tener tu aprobación, de decir, lo que yo hago vale, lo que yo hago cuenta. No importa si soy la mejor, importa que lo hice, importa que lo hago, importa que me defiendo ante la realidad de los demás. Si los demás dicen que no se puede, yo defiendo mi realidad y digo, sí se puede, me va a costar, es difícil, pero yo puedo hacer cosas difíciles. Y vámonos cerrando este podcast que es la primera vez que me queda tan largo. Agradece a quienes te acompañaron y a quienes te enseñaron con su ausencia. Agradéceles. Y ya va a aparecer alguien que diga como no romantices, no es romantizar, preciosa, pero es que llega un punto en tu vida en el que te das cuenta que esa puerta en la jeta, esa cara, esa volteada de hocico, te ayudó a entender cómo no debería de ser. Cómo no se debería de ver una amiga, una pareja, un familiar, incluso alguien en el trabajo. Algo te enseñaron. Si no te enseñaron nada, entonces estamos en zona roja, hay que preocuparnos. La resiliencia es muy importante. Y bueno, ahora vamos con las preguntas. Charararán. ¿Estás frenando tu evolución por miedo a parecer una traidora? ¿Por miedo a que te digan que cómo te atreves a creer que puedes tener acceso a esto o aquello? ¿Qué tanto te frenas, amistad? ¿Qué tanto te dices, no, es que eso es para ricos? No, es que eso es para gente guapa, o es que para gente delgada, o es para gente que nació con dinero, o eso es para hombres, o eso es para... ¿Qué tanto te frenas? ¿Mm? Y frase final. Atrévete a creer en la realidad de tus pensamientos, de tus deseos, de tus sueños. Y mira cómo el mundo te va poniendo las cosas al frente. Es una frase de Neville Goddard, pero yo la estoy parafraseando porque la estoy leyendo en inglés y te la quería traducir y no estoy tan buena traduciendo. Pero a lo que yo voy es que cuando tú tienes, como te dije al principio, una visión de que quiero lograr esto porque voy a lograr también esto y esto en paralelo, eso, estar en esa sintonía y no en lo malo que es el mundo y lo malo que es la gente y como nadie te está aprobando y nadie te está aplaudiendo, te va a mostrar los caminos. Si yo ahorita te digo, bochito rojo, bochito blanco, bochitos, cuando salgas a la calle, vas a ver bochitos. Si yo te digo, no veas un unicornio blanco, tu mente acaba de poner un unicornio blanco. Recuerda lo que te dije al principio, tu mente no es tan inteligente. Tú tienes que programarlo, tienes que decirle por dónde va a pisar y no al revés. ¿Ok? Y bueno, amistad, hasta aquí queda el capítulo de hoy. Ya sabes, si te gusta, compártelo. Si te gusta, dale like, suscríbete si no estás suscrita. Y nada, nos vemos en otro audio. Bueno, no nos vemos, ¿verdad? Me escuchas. Gracias por llegar.